Hola, bienvenidas, bienvenidos. Bueno, hoy quiero mostrarles un poco de mi paisaje. Está atardeciendo aquí en la isla, hace mucho calor. Hoy les quiero enseñar a preparar hamburguesas veganas de lenteja. Y lo primero que vamos a hacer es cocinar las lentejas hasta que estén bien tiernas. Las vamos a cocinar con unas hojitas de laurel, curry, pimentón ahumado, también puede ser paprika ahumada o pimentón dulce y comino. En estas preparaciones el comino le da mucho sabor. Esto es a fuego mínimo. Cuando aparecen las burbujitas del aceite, apagamos el fuego. Cuando las lentejas se cocinaron, vamos a procesar la mitad de las lentejas y la otra mitad las vamos a dejar enteras para darle una mejor textura a las hamburguesas. Vamos a mezclar la parte procesada y las que están enteras. Y vamos a procesar 2 cebollas. También las pueden rallar. La cebolla, además de darle sabor, le va a dar humedad. Si no les gusta la cebolla, pueden usar zanahoria rallada o calabacín rallado. Lo importante es que tenga algo crudo para que le dé humedad. Vamos a colocar el orégano, 2 cucharadas bien colmadas. Mezclamos bien. Y ahora vamos a incorporar el aceite con los condimentos. Vamos a mezclar muy bien. Vamos a hacer un espacio para agregar la fécula o almidón de mandioca. Vamos a incorporar primero la mitad de una taza y después vamos a agregar la otra mitad. Vamos a mezclar muy bien. Y vamos a agregar la harina de empanar. En este caso yo voy a usar harina de mandioca. Harina gruesa de mandioca, porque quiero que las hamburguesas sean gluten free. Si ustedes quieren, también pueden usar pan rallado o harina de avena. Ahora agregué la otra mitad de la taza de la fécula de mandioca. Y voy a pasar toda la preparación a la mesa de trabajo para poder armar las hamburguesas. Voy a tratar de integrar bien esta masa. Para que no se pegue, yo voy a usar harina de empanar. También podrían usar aceite en las manos para manejar mejor la masa. Y voy a cortar un pedazo para dividir en partes. Yo voy a hacer las formas con las manos, ustedes pueden usar un molde. Tenemos ya las 36 hamburguesas listas en asaderas para cocinar. Las vamos a cocinar por 10 minutos en un horno bien caliente. Las vamos a dar vuelta y las vamos a colocar por 5 minutos más. Una vez que están listas, vamos a esperar que se enfríen para poder empaquetarlas para guardar en el freezer o en el congelador. Una vez que están frías, vamos a colocarlas en un plástico. No se olviden de los separadores. Y en este caso yo voy a armar paquetes de 4 hamburguesas. Ya tengo todos los paquetes listos. Ahora los voy a guardar en el freezer. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo las descongelo. Voy a dejarlas entre 5 y 10 minutos fuera del freezer.
Fuego medio, no máximo porque se van a quemar, fuego medio tirando a mínimo. Y las voy a colocar en la sartén. Miren que están firmes y van a ver que no se van a desarmar. 5 minutos de cada lado y están listas. 5 minutos. Van a quedar bien doraditas, crocantes por fuera y tiernas por dentro. Cualquier duda o consulta la pueden dejar en los comentarios. Gracias por asistir al video y recuerden que me pueden acompañar en las redes sociales Instagram y Facebook Recetas de Gris. Si les gustó la receta la pueden compartir. Gracias por los comentarios y nos vemos en el próximo video.